de nuestra red. Chicos, den el número ahí, no se pongan tacaños. Sí. 809, que están mal. Muy bien. Están mal. Vamos a rectificarlo en breve. Sí, déjense de estar desinformando. Buenos días, buenos días. Un saludo a los televidentes. Yo me he dado cuenta, Pablo, que tanto Adis como Yanesi invocan a Dios cuando saluda. Sí, no, entonces nosotros vamos a tener que ponernos en onda porque parecemos ateos y disociadores. No, a mí me salva que mi saludo en las redes es buenas y santas sean las de Dios. Entonces estoy frito con la Iglesia Católica. Bueno, ya ensayaré yo un saludo también para enfriarme por esos predios. Quiero comenzar con un saludo a Carlos Nina Gómez. Anoche, tarde-noche, estuve en la puesta en circulación de su libro Obama versus Trump, ¿quién ganará? Allí demostró Nina su capacidad de convocatoria. E incluso hubo algo gracioso, porque cuando yo llegué no encontraba parqueo y era una de prensa, era una de vehículos. Eso era la Biblioteca Nacional, en la sala Aida Cartagena Portalatín, y tuve que aparcarme por el Teatro Nacional, lejos. Cuando llegué, resulta que en el salón de al lado, Peralta, José Ramón, el ministro administrativo, estaba poniendo en circulación un libro sobre la visita sorpresa. Entonces, todos esos carros, todos esos vehículos tenían mucho que ver, a pesar de que Carlos Nina llenó... O sea, no era asunto de Carlos solamente. No, era repartido. Sí, pero estaba lleno su salón, había un público muy selecto. Ya tendré ocasión de leer el libro. Aunque hay un pero que yo le pongo, porque Obama versus Trump, ¿quién ganará? Resulta que Donald Trump está apenas en la mitad de su periodo. Claro. Entonces, es muy aventurado emitir juicios y comparaciones entre estos dos gobernantes. Me remito yo, pensándolo bien, a Américo Lugo. ¿Sabe que en el 1936, Trujillo le pidió a Américo Lugo que escribiera una historia sobre el presente? Vaya pluma, Américo Lugo, historiador, ensayista, jurista. Y él le mandó una carta que se debe leer, porque hay mucha gente que vive escribiendo libros a cada rato aquí, que le dice a Américo Lugo a Trujillo que todo cuanto se escriba sobre lo actual o lo inmediatamente inactual está condenado a ser revisado. Entonces, en ese sentido, no es bueno así una persona que está en el medio, gobernando, que quién sabe cómo va a terminar, hacer esa comparación. De todas maneras, habrá que leerse el libro de Carlos Nina, pero el interés mío es saludarlo. Me sentí muy complacido en ese ambiente, muchas personas amigas. Ahí está, Trump versus Obama. ¿Quién ganará? Tú sabes, Nelson, que la CIA, el Departamento de Estado, desclasifica archivos cada 20 años. Entonces, cada vez que se desclasifican archivos, ¿cuántos libros desaparecen? En la medida que aparece ya el dato real de cómo ocurrieron las cosas y este pobre señor que escribió su libro. En el caso dominicano, reitero el abrazo a Carlos, pero también como yo he escrito unos cuantos libros, señores, la gente no se imagina lo que es esto de escribir libros como se escribe aquí, que la editora mía se llama MPE, con mi propio esfuerzo. Entonces las cosas, el esfuerzo que da aquí, tú escribir, publicar, vender, cobrar, eso es una tarea titánica. Entonces yo soy muy flexible con los autores de libros y con las películas dominicanas. No me gusta esa gente que viene a acabar con películas dominicanas, no son las cosas del otro mundo, pero para llegar a 10 se pasa por 5, porque hay que ver cómo es que se hace una película y de dónde venimos. Con los libros pasa igual. O sea, yo le tengo un respeto especial a todo el que publica un libro, porque no es fácil, no es nada parecido a estos países desarrollados, ¿no? Me quiero sumar un abrazo a Carlos Nina, porque uno sabe que estos esfuerzos hay de fondo que cogerle pena. El cronista más internacional. Sí, no, es un letrado. Me gustó algo de Osvaldo Cepeda y Cepeda. Era el maestro de ceremonia. ¿Qué? Sí. Pero Nina se fue muy bien. Entonces él dijo en son de chance en un momento que lo mejor era estar presente porque hay el que no asistiera. Y es verdad, porque
Carlos Nina es insistente el muchacho. Señores, los que han sido insistentes también son los policías. Y en otro momento esto habría sido prácticamente de sacar gente de las filas, porque se han, en un término social periodístico, amotinado para reclamar por qué a mí no me salió mi ascenso. Créanme que en otro tiempo eso habría sido una insubordinación, eso habría sido cuántas cosas. Nelson. Bueno, pero déjame precisar algo precisamente, porque no hubo tal motín, no hubo tal protesta. Lo que evidenció eso ayer es que hay un disgusto generalizado en las filas policiales porque cerca de 6.000 agentes que estaban ya para ser promovidos para ascenso no pudieron acceder. Entonces, ¿por qué razón? Entonces, ahí viene la explicación. Se dio una cosa muy peculiar ayer. Ustedes vieron decenas, decía que había 100, 80, pero no se sabe siquiera quién convocó a esa gente. Mire lo que son las redes sociales, mire lo que son estos tiempos. Según mis fuentes, generalmente bien informadas, circuló un audio entre policías que decía que todo el que tenga más de 4 años en el rango, que se presente a recursos humanos, que allí hay una lista de ascensos. Deben estar averiguando cómo circuló ese audio, pero eso fue viral, ¿qué se dice? Sí, se convirtió... Se hizo viral. Se hizo viral ese audio. Ustedes vieron que los policías estaban allí de lo más tranquilos. Cuando dijo motín me refería a la figura, cuando mucha gente está reclamando por el mismo hecho. No, tienes razón, es que se ha hablado de motín, no es un error tuyo. No es que se ha hablado de motín, eso es lo que está explicando. Ustedes vieron que la mayoría de la gente, de los agentes, tenía cara como de sorpresa, o de pitar, pónganse en orden, file, márchense y váyase. Pero fue genial esa movida. Muy ingeniosa, ¿verdad? Sí, ingeniosa. Nadie puede decir que fue fulano o mengano. Yo me imagino que el DICAN es el que investiga, o los delitos de alta tecnología averiguarán, porque el DICAT. Bueno, ese conté. El asunto es que se montó en lo que es un disgusto generalizado entre los policías que se quedaron fuera de los ascensos. Pero eso es casi anecdótico de cómo se hizo esa convocatoria. O sea, apartemos el disgusto que hay. Pero ¿cuál es la explicación? Lo que daba el coronel Durán ayer es lo siguiente. Hace 3 o 4 años se hacía la lista de ascenso, se producía el ascenso y se enviaba al gobierno, al ejecutivo, el presupuesto. Pero eso varió. Ahora tienen que estar identificados los recursos en el presupuesto de la policía para esos ascensos, porque como explicó el coronel Durán, un ascenso equivale también a un reajuste a nivel salarial del policía. Y cuando pasa de alistado oficial, mucho más. Cuando pasa de sargento mayor a teniente, entonces, otra cosa. Ahí está el problema. Entonces, no existen esos recursos, entonces no existe la promoción. Pero decía Durán, y aquí viene otra cosa, que tampoco hay plazas. Porque ¿qué es lo que sucede? Que la policía está pensionando desde hace varios años a cuentagotas, porque no existen los recursos para pensionar la cantidad de agentes que califican. Entonces tampoco se está pensionando en proporción a lo que califican para pensión. Entonces hay un tapón. Como dicen algunos, hay una distorsión en la pirámide. No se crean plazas porque no salen los que están para retiro. Miren qué cosa. Parece que es un asunto de dinero y me hablan que solo para las pensiones hay que buscarse entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. Es decir, que no son cheles. Entonces ahí está un problema en la Policía Nacional, pero me gustó. Eso fue un ejercicio que se puede llamar protesta, como sea, un disgusto que pudo ver la gente de agentes policiales que se creen, y no solamente se creen, que tienen el derecho con 4 o 5 años en un solo rango de ser promovido, y eso no ocurrió, pero no por culpa de ella. Es por falta de fondos, por falta de recursos. ¿Y qué diablo tiene que ver el policía que la institución en su presupuesto no tenga el dinero suficiente para promover un derecho que ellos tienen en un escalafón que existe? Entonces, nuestro saludo a los miembros de la Policía Nacional que están pugnando por un merecido ascenso,
Pero aquellos que están viendo una protesta generalizada, eso me remitió, Pablo, sí, a Bolivia. Yo he visto una serie de protestas policiales en Bolivia donde tiran dinamita y cosas, porque ahí parece como... o la de Ecuador, que casi matan al presidente, recuerda, lo secuestraron. Bueno, entonces yo no aspiro a que la policía nuestra haga ese Perdón, tipo. yo dando ideas, No, perdón, evita eso. Y no es el ánimo de que la policía nuestra llegue a esos niveles, pero son seres humanos mal pagados, que trabajan más de la cuenta, que nosotros vivimos pidiéndole a la ciudadanía que se esfuercen por proteger, por la seguridad, pero el sueldo de un policía, yo no sé si caben entre el mínimo de Danilo, de 10,000 pesos, pero el policía de abajo que más gana son 8,000 y tanto con los incentivos, o sea, por servicio. Entonces, esos suelditos de miseria de un policía tienen que ser superados porque el rol de esa institución es demasiado grande para esforzarse por tan poca cosa. Así es que llega la frase lapidaria de que, bueno, tenemos la policía que pagamos. Pero de esta noticia lo importante es destacar cómo las redes pueden convertir lo que es la visita de decenas de miembros de la policía que van a ver si era cierto que habían aumentado la lista y si ellos estaban ahí en una protesta. Entonces, ¿qué pasa? No, en ningún momento hubo una protesta, sí, pero así está titulado en los diarios. Y en los diarios con credibilidad. O sea, policías protestan en el Palacio Nacional. Si yo le digo eso, ¿qué ustedes entienden? Bueno, esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. Déjame interrumpirte. No, ellos llegaron a Recursos Humanos a ver, Maquinini... Yo no estoy aquí. Pablo, a propósito de redes sociales, déjame interrumpirte, porque en mis indagatorias de ayer, alguien me dijo, sí, las redes sociales impactan el clima laboral de una institución de 37,000 personas. Es decir, que por ahí es que anda ese disgusto, esa protesta. Hay que recordar a la gente que el ascenso es un mérito que se lo da el tiempo a un agente de las instituciones de seguridad. Entonces, la falta que el gobierno y las instancias superiores han tenido por no poder resolver ese problema, que entonces no se limita a que un policía no tiene segura la comida, que su familia entonces padece también de todos los derivados de no tener segura la vida. Y que ahora entonces hay que agregarle que ni siquiera lo que es un derecho adquirido se pueda garantizar. Entonces el policía es uno de los trabajadores en la calle que padece más de cerca la desigualdad, porque él lidia con el poder, pero en realidad sus bolsillos están vacíos. Y por eso es que tenemos la policía corrupta que muchas veces les presentamos a ustedes, y eso es terrible. Que lo importante, ojalá que esto se quede de ese tamaño y uno insistir en contar lo que ocurrió realmente. Ya Nelson lo acaba de decir, lo repito, vía redes se invitó a miembros de la policía que tenían tiempo ya en su rango para ser ascendidos a que visitaran la policía y se fijaran si ellos habían sido ascendidos como en un nuevo movimiento. Ahora, eso las redes lo convirtieron en una protesta o motín. Fíjense, entonces el peligro de esto es la policía, aunque ellos privan en militares, saludo a mis amigos de la policía, tienen un feeling de militar, ellos no son militares. Y al ser un órgano civil, pues tienen una serie de derechos que aquí no estamos acostumbrados a verlos ejercer, que es protesta y esta cosa. Ahora, yo lo único que pido es que atención a los miembros de las Fuerzas Armadas que no tomen ese ejemplo, porque en la Guardia no hay esas libertades. O sea, lo de la Guardia es disciplina, obedecer y mandar. Y si usted no quiere, no sea miembro. Sí. Atención, un saludo a Paulino Sen, pero que tengan cuidado porque eso en la Guardia es peligroso. Lo de la disciplina, no es casual que don Juan Bosch, para crear el PLD, siempre dijo que él se inspiró en los ejércitos y en la iglesia, por esa disciplina que es el eje de casi todo. Dos cosas para soltar la policía. Se trató de ser justo en este ascenso, fueron casi 7,000, 6,903. El 60%, más del 60% de los ascensos fueron abajo, o sea, de raso que pasaron a sargento. O sea, se trató de beneficiar abajo y solamente un 8
fueron de oficiales superiores. Entonces, tampoco hubo ningún general. Eso es importante. Ya, pues, ¿y qué tantos generales en este paísito? Y lo segundo es, déjame hacer una comparación arbitraria. Veo que nosotros tenemos aquí a Yocasta Guzmán, directora de Contrataciones Públicas, como nuestra entrevistada principal. Cuidado si es de ella la idea esta, de que tienen que estar apropiados los recursos, los fondos presupuestados para hacer ascenso. No le dé ideas. Porque es verdad. Ahora dice que no se puede hacer ninguna contratación si la institución no tiene los recursos ya apropiados. Sí, pero eso ha sido fabuloso. ¿Será de Yocasta esa idea de la policía? Ella va a tener que responderlo. Más le conviene decir que no, porque se ha sufrido, no, pero en serio, perdón. Esa es una excelente medida de este gobierno. Eso de que un ministro no puede llegar, ponerse a gastar cosas sin que los fondos para eso no estén ahí. Eso es muy bien. Lo que pasa es que duele, compañero. Pero miren cómo, hablando de la policía, llegamos al uso de las redes sociales y cómo las redes sociales, el WhatsApp fundamentalmente, tuvo la capacidad y el poder de convocatoria de reunir a 80, 90 alistados oficiales de la Policía Nacional. Y entonces entró ahí el periodismo medio amarillito, claro, y lo convirtió en motín o en protesta. ¿Dónde nos lleva eso? A lo que yo quería conversar con ustedes, porque ayer hubo una conferencia magistral, pero magistral de verdad, por una maestra de la comunicación a pesar de su juventud, que es Claudia Palacios, una exitosísima, talentosísima periodista colombiana de CCN, una de las principales periodistas de Colombia, que como ustedes saben es la mata del buen periodismo suramericano. Entonces ella hablaba de las fake news, es decir, las noticias falsas, y ella se preguntaba si son algo irremediable. Y en la conferencia ella demostró de manera muy fehaciente cómo esto de las noticias falsas va afectando en la reputación de quienes, o de las empresas, de las personas, de los medios de comunicación en sentido general. Y esto es serio porque, mire, puede ocurrir que de repente, ahora con esto de las redes, yo lanzo una fake news bien preparada de que tal banco se vendió pero que no se ha informado. En lo que comienza eso a caminar ya esa institución, y esto no tiene nada de veracidad, ya está siendo afectada. Porque antes el hablador, el chismoso, iba al bar, se tomaba un trago y hablaba muchísima caballá. Y eso se quedaba o en la esquina del parque. Ahora no. Pero además también ya esto ha pasado del estúpido del pueblo, que dice Humberto Eco, a políticas y equipos preparados para dañar. Y lo hemos vivido recientemente en un caso con una magistrada. Entonces, esto es serio porque ¿cómo se puede combatir esto? Ella hablaba, por supuesto, que del periodismo, pero también de las audiencias, es decir, del ciudadano, y de los gobiernos que van a tener que estudiar esto a fondo para ver si regulan o no regulan. Lo que de entrada los periodistas siempre, el no está anticipado. Cuando tú me hablas de afectar la libertad de expresión, el no está anticipado, pero eso se tiene que hablar. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Bueno, ocurre que la fake news, que gracias a Claudia Palacios, que nos mostró la gravedad de todo esto, y eso se vivió con Trump en las elecciones donde ganó Trump, este uso de las fake news. Pero ¿qué ocurre? Y esto afecta a todo, pero especialmente a la democracia, que está en un muy mal momento en cuanto a credibilidad, que la posverdad agrava todo esto. Porque esto de la posverdad es que yo pongo primero lo emocional que lo racional. Entonces, cuando yo vía Facebook o Google, que a través del algoritmo, ustedes saben que esa plataforma tiene un problema, entre comillas. Si usted siempre busca noticias de los segmentos conservadores, los algoritmos le dicen, bueno, a Maquinini le encanta el área conservadora. Entonces, las noticias, cuando yo abro mi Facebook, las noticias que yo veo no es de la izquierda, sino de lo que yo más
selecciono. Y si a usted le gusta mucho la pesca y navega mucho averiguando de la pesca, le pasa lo mismo. Entonces, esto de la posverdad es grave porque cuando yo analizo no a partir de la racionalidad, sino de lo emotivo, yo cojo la cuerda fácil. Me refiero a que esa fake news, cuando difame y le haga daño a alguien que, por ejemplo, yo soy anti-interrupción del embarazo. Bueno, cualquier fake news que tenga que ver con eso, yo como me conviene, está de acuerdo conmigo, yo jamás la voy a verificar y la voy a reproducir. Entonces, esto tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver yo creo que es quizás la más importante, con la democracia. Y la posverdad agrava. Ahora que nosotros, miren, anótenlo por ahí, las cosas que se van a vivir aquí en el proceso electoral de fake news agravadas con la utilización de la posverdad, va a ser una cosa del caray. Y acabamos de presentar un simple ejemplo, que gracias a Dios no pasó nada, porque entonces ahí el coronel le explicó y todo bien. Pero sí, fíjense cómo de alguien que escribe sube un video diciendo que vayan a tal sitio, reúne 90 personas. Entonces, eso está bien. Sí, pero ¿y cuando sea para hacer daño? Con un equipo. Ustedes han visto la foto de un call center donde hay 100 gente escribiendo la cosa. Imagínense cuando los grupos políticos, el del PLD y los dos grandes bloques que siempre se forman, que ahí ellos dos votan el 97% de los que votan, creen esos equipos terribles y comiencen esa guerra. Por eso yo me reitero en el cuidado que debe tener la Junta Central Electoral, que ya lo anunció, ojalá que lo cree cuanto antes, igual que los partidos tienen que crear, y hasta las empresas, atención, un equipo de comunicación estratégica que sea capaz de desmontar en minutos, horas y pocas, cualquier fake news que, como les digo, si a mí me cae mal el banco Bananita, cuando alguien suelte que ese banco lo compró un narcotraficante, yo no voy a verificar. Y ustedes saben que ocurre así. Cuando a usted le cae mal un político, esté en el poder o haya pasado por el poder, y le dicen que el Azaroso tiene una villa de $500,000 en Romana, nadie se preocupa por averiguar si eso es verdad o si es cierto, si el tigre es enemigo suyo, o sea, o usted le cae mal. Entonces, esto es sumamente preocupante para la democracia, pero además para el periodismo, porque uno está viendo que cada día que pasa, la prensa escrita, la prensa de papel y tinta, que siempre ha tenido problemas económicos y ahora los tiene de manera desesperante, va cediendo espacio a la tentación de las fake news. ¿Por qué? Porque tienen la garantía de mejorar las audiencias. Y ese viejo pleito que existía antes entre el director del periódico de prensa y el administrador, ese viejo problema pues se ha recrudecido porque ahora el director, el periodista, tiene pocos argumentos cuando el administrador le diga, vete al paso que tenemos 20 millones abajo. Que siempre ha sido, casi siempre ha sido así. Los periódicos nunca han sido para generar un gran dinero. Y eso uno lo ha hablado muchas veces con don Pepín, que es el mago de estas cosas. Y cuando don Pepín no le da beneficio a un negocio, se ve que la cosa es seria. Así que ojalá que estas cosas nos vayamos preparando todos, porque incluso es posible, y uno lo está viendo, que se vaya deteriorando el gran tesoro de la prensa tradicional, que es la credibilidad. Y lo cierto, un periodista, un medio que perdió la credibilidad es como cuando usted pierde un tren. Así que vamos a ponernos en la cosa, porque esto que parece como tan aéreo, eso de fake news, posverdad, no es tan aéreo, no, eso tiene que ver con usted, con su empresa, con la vida de la democracia. Y señoras, ustedes sacaron hoy el tiempo ya para ver las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Se van a sacar ese chance? Bueno. Hoy arrancan las entrevistas a los aspirantes a jueces. Sí, eso es hoy a las 9 de la mañana. Van a comenzar con los primeros 26 a las 9 de la mañana. Me imagino que va a ser con el mismo esquema.
que eso va a ser televisado, o si no, estaría en el portal de la Presidencia y del Consejo Nacional de la Magistratura, porque imagino que seguirá el mismo esquema público. Hoy, 26 a las 9, mañana jueves y el viernes va a ser a las 8 para entrevistar a los restantes. Esperamos que de esta entrevista por lo menos el Consejo pueda ganar un poco de confianza en la población, porque recuérdense que con los incidentes anteriores conveníamos que se afectó un poco la credibilidad y la misma legitimidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, atento pues, miércoles, jueves y viernes con estas entrevistas. Yo le escribí a un miembro del Consejo haciéndole la propuesta de que antes de las entrevistas se leyeran el grupo que conforma el Consejo, el artículo 26. No vaya a ser vaina y se repita, alguno de sus miembros tenga una herida vieja con un aspirante y le haga lo que se le hizo a la magistrada Germán, que se violó ese reglamento y se hizo lo que ya ustedes saben que se hizo. Entonces, ojalá, y atención al presidente, que es el que coordina y dirige todo esto, con ese aspecto para que ningún, sea el procurador o quien sea, no le meta un gol, que cuando el subalterno mete la pata, el jefe corre peligro, porque existe la duda. Al presidente lo salvó su condición de no abogado. Entonces creo que es bueno. Léanse el artículo 26 del reglamento antes de comenzar las entrevistas. Bueno, una pincelada antes de que acabemos esta parte. Siempre hemos dicho que la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, está fría como el agua del río en este programa. Y yo creo que ella llegó ayer al punto de congelación. Una declaración, sí, magnífica y en un momento oportuno. Oportuno porque recuérdense que recién acaba de llegar Danilo de la Florida, de reunirse con Donald Trump, y le pidió que se sacara a la República Dominicana del famoso nivel 2 de alerta, una advertencia para los ciudadanos estadounidenses que vienen a República Dominicana, que tengan cuenta, porque los niveles de seguridad aquí no son los mejores. Dijo el jefe de la policía nuestro que, bueno, en el nivel 2 está bien, porque malo es en el 4 que le dicen que no vayan a ese país. No quiero pecar de ignorante y pensar que porque Danilo le pidiera eso a Donald Trump, inmediatamente él va a disponer administrativamente que eso no sea así. Eso es materia del Departamento de Estado, unos informes del Departamento de Estado que no va a variar por esa conversación de Danilo y Donald Trump, pero es una apuesta para futuros informes, una apuesta para el futuro. Entonces, ¿a dónde voy? La señora embajadora Bernstein ayer dijo algo muy apropiado y que tiene que ver con este asunto de las alertas. ¿Qué dijo la embajadora? Yo mandé por ahí la cita, no sé si la tienen. Efectivamente, dice la señora Bernstein, la gran mayoría de los turistas que visitan República Dominicana no tienen ningún problema con este magnífico país. Claro, palabras con luz. Y le agregó que eso del Departamento de Estado, ese informe, eso es algo periódico, algo habitual. Entonces, le quitó peso a eso. Entonces, esa es la real función de una embajadora que está haciendo su trabajo. Entonces, eso sintoniza bien con el momento del informe del Departamento de Estado y con lo que le pidió Danilo a Donald Trump. Entonces, ella apuntala la seguridad del país y marca una diferencia grandísima con el embajador anterior. Si hubiese sido Wally, Brewster, la Wally, como yo le decía, de seguro tenía un arrebato de celo porque estas declaraciones de la embajadora se producen horas después de que saliera del país el vicepremier chino, que vino con una comitiva amplísima a invadirnos a nosotros. Entonces ella no tiene ningún requemor, ningún celo, claro, por sus adentros. Ella sabe que es una baza que están jugando los chinos, pero se comportó de manera diplomática, como lo que realmente es. Y gracias a la señora embajadora, que le está cayendo simpática a este pueblo. Ustedes la ven que ella baila merengue, baila bachata, cha-cha-cha, y unos ritmos raros ahí que dan brinco. Para que tú veas, ella no es
diplomática de carrera. No es de carrera. Entonces aquí han venido unos señores de carrera, brutísimos, torpes, abusadores, frescos, atrevidos, que le faltan el respeto a la dignidad nacional. Entonces llega esta señora, que el rango de ella es casada con un millonario y muy amiga del presidente Trump. Entonces cuando yo leí la hoja, digo, qué cosa, ¿por qué nos mandan esta señora? Pues resulta que aquí hemos pasado de Yankee Go Home a Yankee Welcome, gracias. Yo hasta Buena Moza me la encuentro. Porque una cosa es que tenemos problemas de seguridad ciudadana y hay que, cuidado el gobierno que no se duerma con el piropo, hay que seguir trabajando y esa policía hay que rehacerla y continuarlo haciendo, pero con más ahínco lo que se está haciendo. Sí, pero como dice el diputado amigo de Nelson, mientras tantamente... me parece maravilloso esa mano amiga que nos ha echado esta embajadora, que ya yo digo, está buena moza. Está. Señores, antes de irnos a la pausa, recordarles que si ustedes tienen noticias en su entorno, se comuniquen con nosotros de manera directa. Miren ahí en la pantalla, quiero que ustedes guarden en su celular el número de WhatsApp al que de manera muy directita, repito, nos envían sus videos para ser parte de nuestra red. Y aquí los pasamos en el programa. Ahí lo tienen, ahí debajo, anoten en su celular. Para la próxima me lo ponen en grande para que yo lo pueda repetir, ¿verdad? Sin lentes. Ay, señores, saben que la puerta grande de lo bueno y también de lo malo que se le puede adjudicar al gobierno entra por las compras y contrataciones. O sea, lo que ocurre en ese marco es la institucionalidad o no, o la puerta de la corrupción o no. Así que vamos en este próximo bloque a hablar con la directora de compras y contrataciones, Yocasta Guzmán. No se mueva. Gracias por continuar con nosotros. Ha hecho un gran trabajo el departamento, esa dirección es importante, pero para la tradición de la política y la politiquería dominicana es un departamento, una dirección sumamente antipática. Pero resulta que cuando usted suma, resta, el resultado le da muy positivo. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar su presencia aquí para que ella nos explique qué está haciendo la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado y para qué le ha servido hasta este momento al pueblo dominicano esa nueva, relativamente nueva institución. Bienvenida, Yocasta Guzmán. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Compras Públicas sirve para mucho, para muchísimo, porque es el único dinero que tiene disponible el gobierno para poder invertir en el desarrollo del país. Si te fijas, el presupuesto nacional se divide en tres grandes líneas. Una es la deuda y el pago de la deuda, la otra es nómina pública y la otra es compras y contrataciones públicas. Entonces, lo que el gobierno quiere hacer por el país tiene que hacerlo por esa vía, porque no hay otra, no tenemos dinero para más. Nosotros planteamos que las compras públicas son estratégicas, porque al mismo tiempo que tú cumples con tu obligación constitucional de ofrecer obras, bienes y servicios a la ciudadanía, desarrollas el país, desarrollas los sectores productivos, a las MIPYMES, a las mujeres, a las personas con algún tipo de discapacidad, y entonces ahí tú logras con el mismo dinero, resultados extraordinarios. Vamos a desarrollar eso, o sea, porque uno lo que piensa es que es el departamento de compra del gobierno, eso es lo que la gente piensa. Entonces, tiene que haber alguna diferencia. Claro. El tema, hay varias cosas, pero por ejemplo, lo del género, lo de las mujeres, claro. Ojalá, y el número de suplidores, esos son dos temas, por favor, fundamentales que no pueden quedar. Claro, mira, nosotros cuando comenzamos había apenas 19.800 proveedores inscritos. Esos proveedores inscritos no participaban y de acuerdo a la ley tienes tú que estar inscrito para participar. Entonces, ¿estamos hablando del 12 o del 13? No, del 12, del 2012. Del 12. Los proveedores que participaban hasta ese momento no estaban ni siquiera registrados. Yo no sabía con quién contrataba el Estado. Luego, con el trabajo que se ha hecho de difusión de lo que compra el Estado, porque ahí es que reside la magia. Antes nadie sabía lo que compraba el Estado. Y entonces, ¿qué pasa? Que se piensa que solo las grandes empresas pueden suplir. Y cuando comenzamos a tener información, decimos, pero vamos a analizar esto. ¿De qué se trata? Compadre, de comprar
uniformes, de comprar desayuno escolar, almuerzo, meriendas, de comprar vehículos, combustible, talleres, de comprar medicinas. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú dices, pero claro, nosotros no estamos en guerra con nadie, gracias a Dios. Nosotros no compramos portaaviones, no compramos bomba atómica, no compramos ni fabricamos nada complejo. Los tucanos ya están ahí. Bueno, no voy a tratar ese tema, está todavía por ahí en juicio. Pero lo que sí es importante es eso, lo que compra el Estado Dominicano, y lo digo siempre, es lo que usted compra en su casa. Lo único que por el volumen de lo que compra es el mayor comprador en todas partes del mundo. De esos 19.800, ¿cuánto tenemos hoy? Casi 78.000. Y de las mujeres, y por qué el tema de género es tan importante, en este caso el género femenino, porque somos más de la mitad de la población. Porque somos más en el padrón electoral. Porque somos... Y el amor de la otra mitad. O sea, no, exacto. Entonces, donde una mujer dice, vamos por ahí. Pero lo que quiero y llamo la atención, sobre todo la clase política, yo soy politécnica, más técnica que política, es que el tema de la mujer tiene la importancia porque es más de la mitad, porque está sumamente capacitada, porque es emprendedora, y lo que necesita en el caso de las compras públicas es confianza en el sistema. Hemos pasado de menos de 2.000 proveedoras a más de 17.000, casi 18.000. Y a esas mujeres se le han adjudicado miles de millones de pesos. Yo traje un brochure, que creo que lo tiene la persona que trabaja acá, donde te dice a ti, por ley le corresponde a las MIPYMES el 20%. De los presupuestos de compras. ¿Eso fue una decisión del presidente actual? No, esa es una ley del 2008 que nunca se había ejecutado. Que a los PLDistas le encanta hacer leyes y no aplicarlas. Pero yo hablo de cuando se pone en funcionamiento. A partir del 2012. Muchísimas gracias. A partir del 2012, septiembre del 2012. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a implementar la ley de compra y vamos a ver qué es lo que dice la ley que regula las pymes. El presidente se comprometió a hacer que ese porcentaje que le toca a las pymes fuera efectivo. De ese 20%, hay un 15% para todo el mundo y un 5% solo para mujeres. ¿Qué tenemos nosotros de datos con lo que se le ha adjudicado a mujeres? En el 2012 le correspondían 46 millones y se le adjudicaron 619. En el 2013, 886 millones y se le adjudicaron 15.000 millones. En el 2014, 834 y se le adjudicaron 13.000 millones. Y luego así, todos los años hemos superado, pero con creces, el porcentaje. El año pasado le correspondían 97 millones. ¿Y cuánto se le adjudicó? 13.923 millones. ¿Y qué ha pasado en el tiempo? Nosotros no solamente somos el órgano rector de compras, sino también que hemos incluido dentro de los actores del sistema a las mujeres, a las MIPYMES y a la sociedad. Y a ellos les damos capacitación y asistencia técnica. Al darle capacitación y asistencia técnica, la posibilidad de ello entrar en un proceso de compra es mayor. ¿Qué teníamos antes? Que la diferencia que había entre la posibilidad de un hombre y la posibilidad de una mujer de salir adjudicado era abismal. En junio del año pasado, esa diferencia desapareció. Incluso la mujer que participaba tenía un 0.67% más posibilidades que el hombre de resultar adjudicado. Y cuando hablamos con las unidades de compras, que son las que compran en las instituciones, y le preguntamos qué tal les parece los proveedores varones y los proveedores hembras. Y ellas dicen, mira, definitivamente la mujer es mejor suplidora. ¿Qué nos dicen también? Que entienden más los pliegos de condiciones, que saben leer más cuáles son las condiciones. Claro, entonces como dentro del proceso de licitación hay tantos detalles, a la mujer le va mejor. Bueno, pero vamos a hablar también de los derechos de los hombres. No me va a surgir un machismo. Pero, machismo leninista. No, pero dos cosas. Venga, ¿por qué ustedes dicen que ahora la mujer tiene
más posibilidades de ser beneficiada con un contrato del Estado que el hombre. ¿Eso es algún favoritismo para la mujer? No, para nada. ¿Y por qué? No hay igualdad de condiciones. No, lo que pasa es que antes no había esa igualdad de condiciones y lo que hemos hecho es eliminar barreras de acceso, capacitar, dar asistencia técnica. Y si cuando llegamos vimos que la mujer no estaba participando, ¿qué hemos hecho? Implementar políticas, ¿para qué? Para que la mujer sí participe. ¿Por qué? Porque si no hay transparencia, si yo tengo que venir donde Pablo Macchini, que es una unidad de compra, a pelear porque me paguen, la mujer siente mucho temor de hacer eso, porque de por medio pueden haber muchas pero cosas. No es favoritismo. Entonces, una cosa, en los negocios con el Estado, las mujeres, ¿a qué se dedican más? Hay, si te imaginas, el mayor sector donde han sido beneficiadas en el de construcción, porque hay cientos de mujeres arquitectas e ingenieras que anteriormente no tenían posibilidad alguna de salir adjudicadas. Si tenemos un país, si lo pueden poner, por favor. Es un dato revelador. ¡Claro! Incluso la presidenta de Acoprobis, sí, es apellido Gatón, creo, la ingeniera Susi Gatón. O sea, las mujeres van avanzando. No, y cuando vemos, la mujer puede vender lo que el Estado necesite. Por ejemplo, en el sector de construcción y edificación, entre el sector construcción y suministro de construcción, hay más de un 50% en lo que ha participado la mujer. Luego está en alimentos y bebidas, todo lo que es almuerzo, desayuno, meriendas. Luego está productos médicos, farmacia y laboratorio, vigilancia y seguridad, materiales educativos con un 5%, muebles inmobiliarios con un 4%, protocolos, servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y textiles e indumentarias con un 3 y un 2%. Doña Yocasta Guzmán, usted me está recordando a Charlie Mariotti, que si usted no detiene a Charlie Mariotti, se pasa una entrevista entera hablando de Monteplata. Es mi amigo y lo adoro. Y dale con Monteplata. Entonces, eso es lo que deben hacer todos los senadores, darle con su provincia. Pero ustedes estamos centrados en la mujer. Ya se dijo lo que se tenía que decir. Hay una pregunta que se dijo difícil. Lo que se tenía que decir, Pablo? ¿Para qué ha servido, además de lo de la mujer, esta relativamente nueva dirección en cuanto a funcionamiento? Tiene 7 años. En cuanto a ahorro, ¿eso sirve para que el Estado se ahorre los chelitos? Mira, ¿el truqueo se acabó? O sea, no hay un cariño. Nosotros hemos ido identificando problemas y solucionando problemas. Okay. Y queda uno importante que se le está dando todo el carácter, que es el tema de los tiempos de pago. Luego que yo tengo con el decreto 1517, que es una instrucción presidencial, la ley dice, la ley de presupuesto, la ley de tesorería establece lo que dice ese decreto, pero cada institución tenía su interpretación. Entonces el presidente dijo, no, vamos a unificar esta interpretación. Y entonces con el decreto 1517 dice, si usted no tiene dinero apropiado en su presupuesto, no puede comprar, no puede convocar siquiera. Y si usted no tiene dinero en su cuota trimestral, que es como nos entregan el dinero a las instituciones, usted no puede ni firmar un contrato, ni dar una orden de compra, ni una orden de servicio. ¿Para qué? Para que los proveedores, cuando participen, sepan que su dinero está disponible. Escúchame, eso fluye naturalmente. Al principio hubo muchas quejas, porque las áreas administrativas de las instituciones como que no empalmaban. Sí, y siempre han dicho que los procesos de compra son muy burocráticos y que eso no deja ejecutar. Y yo digo, pero antes no se cumplía con la ley, tampoco se ejecutaba. Pero que antes era más fácil porque había el truqueo. O sea, no, pero tampoco no había que licitar. Llámate a óyeme, Macchini que me prepare tal cosa, después nos arreglamos. Pero Pablo, si tú te pones a ver, es como cuando comenzamos con el tema de los sorteos de obra. Antes se adjudicaban a constructores enormes, a veces supuestamente por su capacidad financiera y técnica, paquetes de 50 escuelas que nunca se entregaban y que cuando fuimos a hacer una evaluación al inicio daba ganas de gritar.
Entonces, ¿qué dijimos? No, ¿y por qué yo tengo que entregarle a una gente sola 300, 400, 500 millones de pesos? Cuando andan tanto ingeniero y arquitecto por ahí llevándoselo quien lo trajo. Por eso vino lo de sorteo de obra, para que cada escuela fuera una adjudicación. Y en ese tránsito hemos pasado más trabajo que un forro de catre. Pero ¿cómo mejoró eso? Por ejemplo, en el sector de ingenieros, antes se dice que había como 4 o 5 grandes constructoras que lo tenían casi todo. ¿Cómo ha cambiado eso? O sea, ¿cuántos suplidores del Estado en el área de construcción hay ahora? Más o menos, minutos más, minutos menos. Tienen que haber, es una de las áreas donde más hay, y en construcción deben haber más o menos 15,000 o 20,000 personas inscritas, claro. El CODI ha dicho que su matrícula completa está registrado como proveedor del Estado. Y nosotros lo hemos comprobado. La primera vez del primer sorteo, ¿sabes cuántos se inscribieron en una sola semana cuando todavía se pensaba que no era verdad lo de sorteo? 4,000. Y en el segundo, 8,000. ¿Y se ha ahorrado el dinero del Estado con esto? Mira, nosotros somos muy cuidadosos con el tema de los ahorros. Lo que sí hemos podido ver es que cuando se licita cualquier cosa, el ahorro es significativo. Eso porque yo tengo, pero no puedo decir todavía porcentajes. Estamos haciendo algunos análisis porque... Y eso lo hablamos mucho con las instituciones. Si tú no tienes tiempos de pago claro, tú no puedes pedir precio de mercado. En otros países, si hay esa diferencia entre el precio al que compra la administración y el precio de mercado, lo llaman el costo de la burocracia o la ineficiencia. El señor Martínez hace rato que anda buscando dónde está la trampa. Tú ves que le hablaba de truqueo por aquí. Probablemente en la declaratoria de urgencia de algunas compras, o sea, porque hay que brincar esos trámites iniciales. Sí. ¿Eso funciona bien? Mira, la declaratoria de urgencia está, como dicen, satanizada, porque las instituciones a veces quieren acortar los tiempos por la falta de planificación. ¿Qué hay de diferente con las declaratorias de urgencia, como con cualquier otro proceso? Que ya todo eso tiene que ser público. Ya en la declaratoria de urgencia no pueden participar ustedes dos nada más porque son mis amigos, o porque son del partido político del gobierno, o porque son familiares, sino que todo el mundo tiene acceso a la misma información. Nosotros tenemos una herramienta tecnológica poderosísima, que es el portal transaccional. Ese portal transaccional, por el decreto 350-17, se hizo de uso obligatorio para las instituciones. Ya hay 257 instituciones con el portal implementado. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es esto de un portal? Un portal transaccional es lo que se denomina esa herramienta tecnológica para el e-procurement, la compra electrónica. Entonces, cuando hablamos de compra electrónica, estamos hablando de que antes yo hacía todo en papel y fuera del sistema. Ahora yo tengo que hacer toda la gestión de la compra en línea, por lo que cada gente tiene la información en el momento en que surge. A nosotros nos dice un proveedor, sin mal no recuerdo, es de La Vega, que el portal transaccional para los proveedores y para las MIPYMES y mujeres es lo mejor, porque todo el mundo tiene la misma información y por tanto nos pone al mismo tiempo y con la misma posibilidad de ganar. Yocasta Guzmán, entonces esto pasó a la historia un truqueo muy repetido, que era el siguiente: hay una licitación. Cuando faltan 5 días para la licitación, ya yo le filtré la información a los demás. Yo digo, se necesita para la licitación de dentro de 5 días una certificación de INESPRI. Pero resulta que cuando yo voy a INESPRI, dice, no, esto hay se necesitan 8 días. Pero los demás le pasaron la información. Ese truqueo, ¿ustedes han logrado acabar con eso? Mira, se ha disminuido enormemente porque el portal te calcula exactamente el tiempo que debe durar el proceso. Gracias por la sinceridad, se ha disminuido. Claro, yo no soy absoluto, no hay nada absoluto. Hay que seguir trabajando en eso. Pero segurísimo que sí, Pablo. Lo que tú te vas dando cuenta cuando vas avanzando, ya publicamos los pliegos, ya los proveedores atacan los pliegos, lo impugnan. Es decir, que si yo te establezco en eso, que tú tienes que tener un ingeniero de la NASA para construirme una escuela, ya el proveedor puede impugnar el pliego. Yo que hasta no quedé conforme con el asunto
de las urgencias. Ah, claro, vamos a terminar con las por urgencias. ejemplo, ahora está sobre la palestra un famoso kit para habichuela con dulce que lo han... Se canceló ese proceso. Lo han Se ridiculizado, satanizado. Claro, porque es que realmente es un problema. Yo no puedo declarar de urgencia algo insignificante, porque ¿qué pasa con eso? A lo mejor sí era importante para esa institución, pero para el país que tiene toda esa información no lo es. Sobre todo que cuando hay procesos donde el tiempo es limitado, como en este caso, entonces la gente dice que solo puede participar el que ya conocía el proceso. Entonces, ¿qué hay con el tema de urgencia? Nosotros ahora, con la propuesta de modificación de la ley que se va a someter al Congreso en las próximas semanas, con esa propuesta estamos diciendo, para comprar papel, tú no necesitas 45 días si es una licitación pública. Porque el que compra papel tiene el papel en almacén o lo trae rápidamente. Yo no necesito porque no voy a hacer nada. Ahora, si es para una obra, 30 días es muy poco. Déjame pasarme en rojo. 30 días con el es muy tiempo, poco. déjame pasarme en rojo. Un paréntesis, un atentado contra la gente pobre que quería comer habichuela con dulce. El asunto que voy es el empoderamiento económico de la mujer. Claro. Tú has pontificado eso, cuánta belleza. ¿Eso es en contrataciones públicas o tú crees que realmente en el país se está dando ese empoderamiento? Se está trabajando fuertemente desde el gobierno. Por ejemplo, ayer en la tarde teníamos una actividad que hay una iniciativa liderada por el Ministerio de la Presidencia donde se trabaja con la iniciativa de paridad de género. Se identifican cuáles son los problemas que tiene la sociedad para el ingreso de la mujer de manera más favorable y entonces se comienza a trabajar con un orden de prioridad. No son pocos los problemas que ha dado ese diagnóstico que se hizo. Las mujeres todavía, para integrarnos a la sociedad y al trabajo pleno, necesitamos un sistema de apoyo como existe en otros países, donde haya guardería suficiente, donde se pueda compatibilizar la labor de la mujer y la del hogar en su trabajo y en su casa, y donde los hombres, como ustedes, se integren al cuidado de la familia y de los hijos. Cuando eso suceda, las mujeres vamos a tener igualdad de condiciones en la sociedad. Yo te lo dije, que ya tenía menudo para devolver. Pero yo quiero terminar con algo, espera. Yo quiero terminar con el porcentaje adjudicado a MIPYMES. El porcentaje adjudicado a MIPYMES, y voy a poner solo como referencia el año pasado, se adjudicaron 72.000 millones en el sistema. De esos 72.000 millones, el 20% de esos presupuestos son 14.523 millones, pero se le adjudicó 23.342 millones. Hubo un excedente de un 12%, y eso lo venimos replicando año tras año. Inclusive en el año 2013, que fue el año grande de los sorteos, hubo un excedente de un 53% en la adjudicación a las MIPYMES. Es decir, que si hay políticas públicas dirigidas para que el 98% del tejido empresarial se involucre en esto, hay resultados. Si hay políticas para que la mujer se involucre en las compras públicas, hay resultados. Lo que no podemos es ver los problemas y no hacer nada, quedarnos con los brazos cruzados. Finalmente, eso nunca. No hay temor de que con el cambio de gobierno eso se paralice. ¿Tú preferirías que siguiera el presidente? Y esa pregunta, Pablo. Hablas con tanto entusiasmo de ese trabajo. Claro. Y esto se ha acelerado mucho con el presidente Medina. Pero ahí está Fernández, Domínguez Brito, Amarante Baré, Luis Abinader ha crecido mucho. Esto ha sido, lo que se ha hecho en compras públicas ha sido una decisión presidencial. Y lo que nosotros decimos es la forma correcta de hacer política y una forma para eliminar el clientelismo político. Usted nunca va a tener la oportunidad de darle a todo el mundo. Usted tiene que dar igualdad de oportunidades para que todo el mundo participe. Y eso le trae más adeptos que estar dedo a dedo. Además, los tiempos son otros, la sociedad ha cambiado. Tenemos una sociedad que está reclamando transparencia e igualdad y nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque lo hemos demostrado.
Yocasta Guzmán, la directora de Compras y Contrataciones del Estado, nos ha acompañado. Muchísimas gracias. A ustedes, espero poder estar de nuevo con ustedes cuando tengamos más novedades. Así cuando será. sometan la ley, cuando sometan el proyecto de ley para hablar del mismo, porque hay muchas cosas buenas para mis pymes, mujeres y los sectores productivos en sentido general. Muchísimas gracias. Continúa Enfoque Matinal. Buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque Matinal. Señores, el semáforo es una señal de tránsito que nos dice pare o cuidadito, dale despacio que casi te tienes que parar, o simplemente continúa que está verde para ti. ¿Cómo eso se lee si lo hablamos en noticias? De eso entonces ahora vamos a referirnos en el semáforo del día. Vamos a la luz roja. Miren ustedes, parecería una broma porque la seguridad en el país es un tema que en las encuestas sale como una necesidad suprema, tanto de la gente común como de los entendidos en la materia política. El Congreso, por sexta ocasión, está discutiendo un proyecto de ley para que se regule la seguridad privada. En el país, la Superintendencia de Seguridad Privada ha sido un fracaso. Y eso se entiende mejor si yo le digo que el 63% de las empresas que regulan o que trabajan en la seguridad privada no están legales, que brindan servicios sin estar registradas. El 35% de los guardianes no ha sido entrenado. El 44% no tiene tampoco una evaluación psicológica, ni se sabe si usan droga o han usado, porque no se le hace un doping. Y el 18% de los vigilantes que laboran en esas empresas son haitianos. Por si acaso era poco, el 55% de ellos no porta armas porque estas no están legales. Son algunos datos que llegan junto con este proyecto que ahora se discute en el Congreso. Pero les repito, es la sexta ocasión que llega ahí y que no progresa. No obstante, adelantar que el Senado lo ha aprobado en primera lectura. El tema de la seguridad es un asunto público, pero ahora ya es un asunto privado porque genera un gran negocio. En ese negocio tenemos que meter las narices porque tiene que ver con todos. Y eso también usted lo entiende cuando yo le digo que gran parte de las empresas que brindan seguridad privada tienen a la cabeza a un militar o un exmilitar, a un policía o un expolicía, algo que regularía esta ley. Pero ese es solo un aspecto. Muchos como el que no tenga 70 años de edad, un agente de seguridad privada, porque ya no tendría la capacidad de respuesta y las energías suficientes también tienen que figurar en esa ley. Ahí están. Lo que queremos es empujar a que el Congreso tome con la seriedad lo que esto significa para la sociedad en tiempos de la inseguridad y en tiempos de tanta demanda, para que se unan los esfuerzos y esto pase al siguiente nivel. Y vamos al siguiente nivel con la luz amarilla. Recientemente hemos visto las cifras de cuánto afecta el tema de que empleados de alcaldías no estén en el sistema de seguridad social porque no son capitalizados. Y eso es todavía peor cuando se le pone número, porque estamos hablando de que unas 150.000 personas son afectadas, según lo pone en números la misma comisión bicameral que en el Congreso también está trabajando para un proyecto de ley que pueda regular todos esos atrasos. No se trata solo de instituciones públicas, no podemos indicar solamente a las alcaldías, aunque el mayor número lo reportan sus empleados. También ocurre con muchas pequeñas empresas. Pero esto es letal en la Ley de Seguridad Social. Qué pena que han pasado tantos años sin consecuencias. Lo que sí ahora entonces es tener los ojos puestos en el trabajo que está haciendo esta comisión. Hay millones y millones de pesos que serían exonerados a esas empresas con tal de que se pongan al día. Aún así, el daño que cosechan los empleados que hasta ahora no han cotizado en las empresas para su seguridad social y también para su sistema de pensiones no será recuperado. Vamos a ver cómo se puede paliar este tema. Pero hoy también es uno de los de la agenda porque estamos mirando lo que ocurre en el Congreso. Ahí se está librando la batalla de mucha gente que no tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo, sino que ahora los políticos, hablando de congresistas en sus manos, puedan regular esto que durante años ha sido un puro desorden, pese a que la ley de manera clara ha dicho que es obligatorio afiliar a los empleados. Y cuando el mal comienza por la cosa pública, así ante los ojos de todos uno dice, bueno, papá Dios que reparta suerte. Vamos a la verde.
Y en La Verde, para aligerar la carga, aunque están viendo ese humo letal que habla del vertedero de Puerto Plata, diremos algo bueno, y es que los días están contados. Eso queremos esperar luego de que ya se decidiera que entre en una etapa de cierre técnico. En los últimos días presentamos cómo ese humo ha estado afectando a los cruceristas que llegan a Puerto Plata y a los hoteles cercanos. Así que decir, como el título ahí los indica, están contados los días del vertedero de Puerto Plata. Así que Dominicana Limpia ahora debe cumplir ese calendario para que en la Novia del Atlántico se continúe el adelanto que viene a hacerle justicia a todo el daño de años sin que la economía y el turismo de Puerto Plata recibiera el apoyo con el que cuenta ahora. Y la salud de la gente, cuando se trata de contaminación, va también por encima de todo. La salud de los que viven ahí, la salud de los turistas y la salud económica de Puerto Plata. Así que en buena hora. Hasta aquí con cariño el semáforo. Cuánto nos encanta comer a los dominicanos. Es que sin comer no se puede vivir. Pero no solo es comer, sino cómo comemos. Yo les voy a presentar ahora un estudio que necesito que vean y que entiendan. Vamos a frisarlo ahí. La comida insana en República Dominicana. Lo que esto dice puede ser la advertencia para que usted no muera de lo que come. Pero bueno, hay gente que de todas maneras gusta de eso. No obstante, cuando se tiene la información, se tiene poder. Así que vamos a saber de esa información ahora con la visita. Ya, frisaron. ¿Me frisaste ese libro? Dice él que lo espere. Ok, tenemos la visita de Celeste Solano, es la coordinadora de Justicia Alimentaria para el Caribe. Justicia Alimentaria para el Caribe es una ONG con recursos de España que trata de hacer levantamientos que den esa información a la sociedad. Así que, Celeste, buenos días. Vamos a hablar de algo que gusta a la gente, que es la comida. Así es, muy buenos días y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de difundir los hallazgos que hemos encontrado en este estudio. Sabes que siempre hemos sabido que, nos gusta el arroz, nos gustan los plátanos, pero de ahí a que estudien el fenómeno de la comida insana, ¿cuál es el principal hallazgo de este levantamiento? A ver, hay varios hallazgos, pero el más alarmante de todos es que el estudio revela que el 20% de la población dominicana, la principal causa de muerte es la alimentación insana, es una alimentación no saludable. Eso no quiere decir que de cada 5 personas que fallecen en el país, una es a causa de una alimentación insana, y eso realmente los datos son muy alarmantes. El estudio está hecho sobre la base de una revisión documental y la base estadística de los registros de muertes en los hospitales, de la causa de muerte de los registros que tenemos en el país, además de la consulta que se han hecho con informes internacionales que van midiendo cómo evoluciona la calidad de vida, la calidad de la alimentación a nivel internacional, y sobre todo hemos extraído los datos de Dominicana. ¿Y cuáles son las principales enfermedades que se cosechan por esta forma de comer? Hay 3 grandes enfermedades que están tipificadas, que la causa principal es el riesgo más alto es a causa de la alimentación insana. Y ahí tenemos en primer lugar todas las enfermedades cardiovasculares, la presión alta, la diabetes, la glucemia en la sangre, algunos tipos de cánceres. En ese gráfico que estamos viendo en pantalla, 6 de los principales riesgos que son lo que provocan las principales enfermedades de los dominicanos y las dominicanas, 5 de esos principales riesgos son a causa de una alimentación insana. Ahí tenemos el sobrepeso y la obesidad, la prevalencia de la diabetes, alrededor de 3.5 millones de personas en el país viven con padecimiento de presión alta. Y de esos 3.5 millones de personas que padecen presión alta, alrededor de 1 millón de personas, según lo establece el estudio, es a causa de una alimentación insana. Y esto nos lleva a la reflexión de que 1 millón de personas está enferma por una causa que es perfectamente prevenible. Hay hábitos. Nosotros tenemos el hábito de mucho carbohidrato en la dieta dominicana, pero cuando hablamos de comida insana,
no me imagino que te estás refiriendo a ni la al arroz ni bandera, al plátano. a la bandera ¿Cuáles son dominicana. esas cosas? Son las comidas hiperindustrializadas que pasan por un proceso que para preservarla la saturan de grasas trans, la saturan de sodio, de sal y la saturan de azúcar. No nos podemos confundir porque esa comida que preparamos en la casa puede ser más o menos saludable o no, pero tú controlas la cantidad de sal, controla la cantidad de grasa que le pones y controla la cantidad de azúcar. Pero esa que te viene en una lata, que te viene ya elaborada, tú no tienes control de qué cantidad de azúcar, qué cantidad de grasa estás consumiendo en esos alimentos. Cuando veo el estudio, entonces, llego a la conclusión de que no me estoy refiriendo, o que ustedes no se están refiriendo a un chimi, no se están refiriendo a un yaniqueque o a una carne frita de la calle, porque en el supermercado podemos perfectamente también estar comprando esa comida insana. Y se refieren en un capítulo al etiquetado. ¿Cuáles son las críticas de ustedes al etiquetado? Bueno, en nuestro país carecemos de no hay ningún tipo de regulación y hay algunas reglas, pero no se cumplen. Entonces, la industria, pues tenemos todos los supermercados abarrotados de productos que no tienen ningún freno, ningún nivel de control por parte de las autoridades que están llamadas para regular eso. En ese gráfico a mí me gustaría resaltar que ese gráfico nos pone en antecedente de que la proporcionalidad que hay entre el incremento del consumo de alimentos hiperindustrializados con el incremento de índice de masa corporal que estamos teniendo los dominicanos y las dominicanas. Eso no quiere decir que en la medida cada vez más habemos dominicanos y dominicanas con índice de obesidad mucho más elevado que en años anteriores, con sobrepeso. Cada vez más tenemos personas padeciendo diabetes. En el país hay alrededor de 150,000 personas padeciendo diabetes, pero hay un gran número de personas que tienen la enfermedad, pero que no han ido a un hospital. O sea, los datos que tiene el estudio son los datos de los registros hospitalarios que están ya registrados. Pero hay un sinnúmero de personas que tienen enfermedades como padeciendo presión alta, padeciendo diabetes y que como no han ido a ningún hospital no están diagnosticados. O sea que la tendencia es a que aumente esa cifra. Y dime algo, porque los entendidos en la materia de la alimentación para hacer juicios de los cambios de una sociedad toman el margen de 10 años para ver cómo hubo el cambio. ¿Qué ustedes entienden ha cambiado en la República Dominicana en un rango de 10 años sobre la manera en que comemos? Pues el estudio sí que ahí ha revelado que en los últimos 10 años en República Dominicana hemos tenido una transición alimentaria. Eso quiere decir que hemos cambiado totalmente nuestro patrón alimentario y que históricamente se ha basado en lo que le llamamos la bandera y otros productos, también con ensaladas y verduras. Y cada vez más hay una tendencia que está muy vinculada también con el tema del crecimiento económico, muy vinculada con el tema de la apertura de los mercados que ha habido con los acuerdos internacionales y toda la entrada de grandes empresas de la industria alimentaria y grandes cadenas que venden alimentos que están dirigidos a una población en concreto. Y esa población es una población de bajo ingreso, que es lo peor. Entonces, eso quiere decir que la población mayormente que se está alimentando mal es una población de escasos recursos. Porque la población que tiene recursos normalmente accede a otro tipo de alimentación que no es la mayor parte de la población de bajos ingresos. ¿Sabes que en una ocasión me propuse ser vegana y comencé a ver muchos documentales? Me llama la atención cómo condicionan a la gente sobre lo que va a comer. Y usted no se entera, pero la publicidad hace un trabajo agresivísimo para condicionar de qué a ti te va a dar hambre. Entonces, al ustedes evaluar en República Dominicana, porque justamente veo que hay un capítulo que se refiere a Publilandia, o sea, lo que hace la publicidad, ¿qué ustedes entienden está haciendo el sector público y el sector privado en esa competencia de la alimentación? Yo creo que es como una espada de Damocles el tema de la publicidad, porque
por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de República Dominicana en concreto, en un año no electoral se invierten alrededor de 33.000 millones de pesos en temas de publicidad a nivel general. Y solo una empresa, que me reservo el nombre, invirtió en el 2016 800 millones de pesos en temas de publicidad, de una empresa vinculada al tema de la alimentación. Aquí en el país. Aquí en el país. Eso quiere decir que todos los mensajes que están en la televisión, sin distinción de horario, sin respetar quién está al frente de la televisión, quién está escuchando la radio, si es un niño o niña, que es la población foco muchas veces de esa publicidad, va condicionando eso, lo que tú explicabas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nuestro cuerpo nos apetece consumir? Y ahí se va condicionando y se va cambiando todo el tema, todo el sistema de hábito y de consumo de una población. Y eso ha sucedido aquí en nuestro país. No nos comparemos con los chiquitos, con los grandes. Vamos a compararnos con los chiquitos. Hay países de América Latina y del Caribe lidiando con controlar cómo la publicidad de comida. ¿Se regula? Se regula, exactamente. En el área, en América Latina, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, que en Chile se está regulando y hay una disposición legislativa, una ley que norma todo el tema del etiquetado, por ejemplo. Y eso quiere decir que... Pero la publicidad como tal, porque el etiquetado lo tenemos aquí, no se cumple, pero lo tenemos. Lo tenemos. Hay que salir a correr por él. Pero de la publicidad, ¿hay controles? Bueno, ¿En Chile, por ejemplo? No, en Chile se ha comenzado dentro de la alianza, es una alianza bastante amplia, pero por ejemplo, justamente en Portugal esta semana, la semana pasada salió donde hay una disposición de regular todo el horario de la publicidad que condiciona el tema de la alimentación, sobre todo porque respetando los horarios en que los niños y las niñas están frente al televisor. Y ellos son el blanco, porque una pizza, una hamburguesa... Una pizza, una hamburguesa, es una publicidad dirigida a los niños dulces, de manera directa. todo el tema de la publicidad engañosa, donde a los niños y a las niñas se les van dando regalos o le ponen retos para conseguir tal cosa, y eso es una forma de condicionar todo el tema del consumo y la compra de ciertos determinados alimentos. Esperar que la regulación venga del sector público o del empresariado, que son los inversionistas, sería demasiado, porque todavía no estamos llegando a ese nivel. De hecho, te has referido a Portugal. Es la esperanza. Es compararse con uno muy grande, pero ¿cuál sería la reflexión que esto puede darle a la gente que nos está mirando? Bueno, la reflexión es que realmente debemos exigir. Yo creo que el estudio tiene una serie de propuestas y demandas, y hoy, por ejemplo, cuando yo salga de aquí, vamos al Congreso Nacional para entregar a los parlamentarios Hambre Cero el documento con el pliego de propuestas que está contenido en el documento, y una de las principales propuestas es la regulación de la publicidad, el tema del etiquetado, que es cierto que está, pero no hay un etiquetado que alerte de manera clara, aún sea una persona iletrada, que pueda decir, bueno, yo voy a comprar esto, pero soy consciente que esto que voy a comprar contiene altos niveles de grasa, altos niveles de sal y demás. Entonces, eso sería lo importante. Otro tema es el tema del desayuno y la comida escolar. Ahora se está el tema de las compras públicas a empresas que licitan, y sin embargo hay unas estructuras que está montada en cada una de las escuelas para cocinar alimentos frescos en cada una de las escuelas, porque están las cocinas que en el nuevo modelo de las escuelas están lo de las cocinas, pero eso no se está cumpliendo. Bueno, ese es un tema. Podemos hacer una entrevista solo por ese tema, porque eso está profundo. Señores, muchísimas gracias a Celeste Solano, que ha estado con nosotros en representación de la Coordinadora de Justicia Alimentaria para el Caribe. Ella es la Coordinadora de Justicia Alimentaria para el Caribe, y en este estudio nos refresca lo que podemos ahora mismo tener como el factor de muerte, la comida insana. Gracias, Celeste. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Seguimos.
Seguimos, esto es el enfoque matinal y ahora, bueno, hablemos de los Minoplis, hablemos de dinero, hablemos de finanzas personales con un experto de verdad. Qué bueno que Diego Sosa está aquí con esta sesión de finanzas personales. Bienvenido, Diego. No, bienvenido era mi abuelo, yo soy Diego. Perfecto, Sí. muy bien. Diego A. Punto. Y qué raro que no te marcaron con el bienvenido en la familia. Por suerte. Porque después te dicen Bienbo. Bienbo, ¿te imaginas? Te tengo un tema, a ver si estás de acuerdo, ¿verdad? O sea, hay una relación entre la autoestima, la depresión incluso, con las compras, con el uso del dinero, con lo que llaman compra compulsiva. ¿Qué tan grave es eso? Y si es así, si estás de acuerdo, vamos a desarrollar eso. Sí. Muy bien. Yo siempre... Es por donde comienzo con las personas, esos coaching financieros de las personas que vienen con deudas, porque antes yo los sacaba de las deudas con un sistema, los ayudaba a salir de las deudas y luego me daba cuenta de que habían entrado nuevamente. Y decía, ¿pero por qué? Si yo te enseñé a salir de las deudas y te dije lo que tenía que hacer, pero no le subía la autoestima. Entendí luego que las personas que venían con inversiones, hacer un coaching de inversiones, tenían una autoestima alta. Habían formado un dinero a través de no dárselo a otros. Y ahí viene el problema. La autoestima tiene dos partes. Una parte es la estima alta y otra parte es la estima baja. O sea, lo que yo pienso de mí y lo que otros piensan de mí, o lo que yo pienso que los otros piensan de mí. Entonces, cuando yo pienso de mí, que yo me lo merezco, yo creo que tengo una autoestima alta y compro porque yo creo que me lo merezco. Pero no estoy comprando de una manera racional, sino emocional. Estoy comprando para llenarme y sentirme autorrealizado. Pero realmente debo usar mi dinero en eso. Lo que pasa es que esa es una lectura. Quizás hay una lectura más peligrosa y es que yo para ser tengo que tener. Entonces yo debo tener el último vehículo, aunque no lo necesite, porque si no, yo no valgo. Aquella histórica lucha del ser y el tener. Exactamente. Yo creo que teniendo soy. Y ese es lo que yo pienso de mí. Pero, ¿y qué tú haces con tu, iba yo a decir paciente, no, con los clientes que tienen este problema? Lo trabajamos metiéndole dogmas asertivos. Fíjate, hay muchas cosas que uno hace y no se da cuenta. Yo estoy comprando porque quiero sentirme yo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dogmas de que no compres por sentirte que tienes y ser por sentirte que tienes, sino que definitivamente cada vez que estés frente a algo, te hagas la pregunta, ¿qué pasaría si yo no compro esto? Y la mayoría de las veces es nada. Entonces, los tratamos de hacer que parte de su dinero vaya a una cuenta automática, la cual se convierte en capital, y ese capital se convierte en inversión. Es tratar de hacerlo desde el principio, porque si yo no puedo guardar ese dinero, bueno, te voy a obligar a guardarlo. Porque eso en un banco se puede hacer algo así. O sea, por ejemplo, yo de los 50,000 pesos, yo programo que 15 vayan a una cuenta que va al certificado. Exactamente. Eso se puede programar. Sí. Eso es importante. Sí, existen cuentas en diferentes bancos que tienen diferentes nombres, pero también con un débito automático. Tú pones una cuenta con un débito automático donde recibes tu salario que te alimente otra cuenta en otro lugar. Pero y eso tú lo respetas, tú guardas, es más... Sí, porque a veces... Botas la tarjeta. Sí, o te sacas con una libreta de esa que tú, cuando llegas al banco dices, esta fila, no, me devuelvo. Porque si lo estás viendo, fácilmente le echas mano. Fácilmente llega una emergencia de comprar unos tenis para una chica, una cosa, ¿sabes cómo funciona, no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de no tocarlo. Por eso, el siguiente paso con eso es decir, bueno, vamos a tomar este dinero y vamos a hacer un certificado de depósitos, o vamos a ponerlo en una administradora de fondos de inversiones, o vamos a comprar un bono, un papel comercial, vamos a convertirlo en inversión. Que no se quede ahí porque si no le echo mano. Y el problema es que ocurre, hay gente que es muy organizada, no tiene, pero, por ejemplo, se aloca con algunas cosas, qué sé yo, o su artista preferido, agarra un pasaje y se va a ver a Sabina a España, o de repente se enamora y tira la casa por la ventana y pierde el juicio. Ese amigo nuestro tan centrado. Sí. Entonces, a ese señor que
se va a arruinar porque está jugando, está peleando fuera de su peso. De su peso. ¿Qué tú le dirías? Bueno, lo primero es saber si está gastando todo o está gastando una parte, porque hay veces que uno llega a, como dicen por ahí, cierta edad, que no he descubierto todavía cuál es esa cierta edad, que uno dice, bueno, tomar el 10% de mi patrimonio para hacer una locura de esas no está mal, porque tengo pero ya hablaste de cierta edad. Vamos a quedarnos antes, porque después de la cierta edad, a vivir que son 2 días. Exactamente. Pero yo me refiero al joven 35, 40, que va empujando para llegar a esa cierta edad con esa tranquilidad. Y de repente, muy organizado, pero se aloca. Y eso es, y viene fiesticoso y regalo caro. Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, lo que gana, como se gana a esa dama, es con ese regalo caro. Volvemos a lo mismo. Por lo mismo. Lo ideal es que tenga alguien que lo pueda ayudar, porque realmente cuando nos enamoramos los hombres en un momento dado, perdemos la cabeza. Entonces son decisiones emocionales y no podemos cambiarle la parte racional y lo hacemos de manera emocional. Eso no tiene más que trabajarlo con alguien que sea un profesional. ¿Y quién enamorado te va a decir, yo voy a ir a hablar con Diego Sosa para que me ayude a no estar gastando? Óyeme, es muy difícil en ese momento, pero sería lo ideal que cada quien se deje llevar de alguien que le proteja parte de su patrimonio. Y peor que eso, yo he visto muchas compañías que están comenzando con esos jóvenes emprendedores que hacen dinero y se creen que no se va a terminar. Le sacan dinero al capital de la compañía, la sangran a través de jipeta para esa chica, no sé qué, una casa en un lugar. Y cuando tú vienes a ver ese concierto, y cuando vienes a ver, entonces la compañía se queda sin el capital de trabajo, comienzan a tomar préstamos, se hace más caro el funcionar porque con un préstamo estás pagando intereses y cuando vienes a ver no te das cuenta por qué la compañía quebró, una compañía que iba bien, que tenía un buen futuro, pero fue la chica que le sacó. ¿Y qué tan dramático es esto en tu experiencia? ¿Mucha gente quiebra por esto? O sea, ¿es tan serio como parece de fuera? Es mucho más serio de lo que parece. Wow. El gran problema de las compañías buenas que van en crecimiento es que como ven que hacen tanto dinero, que el dinero es bueno, comienzan a sacarle de lo que ellos creen que es la ganancia, pero es el capital para seguir creciendo. Lo que los hizo ser buenos, que es ese capital propio que los hace crecer, se lo sacan ese flujo de capital y comienzan a tener problemas, a endeudarse. La mayoría de las empresas que quiebran en los primeros 5 años es por deudas. Es porque tomaron deudas y esas deudas vienen por un crecimiento desmedido o por que su dueño le saca el capital. En el budismo se habla mucho de que el exceso, la necesidad de cosas materiales responde a una gran pobreza espiritual. Incluso alguien decía que de vez en cuando es bueno que tú tomes, sea tus ahorros en dinero o tus certificados, y lo abras y los tires en la cama y lo veas para que tú mismo te des cuenta de quién es el dueño de quién. O sea, hasta dónde eso puede ser útil, que es un consejo milenario. Milenario. No lo había oído, pero me suena muy lógico, o sea, decir quién es quién aquí. Yo soy el dueño y recojo y lo llevo. Tú no vas a gobernar a mí. Y normalmente nos dejamos gobernar del dinero. Por eso ese dogma de tener esa autoestima alta, de saber que yo no soy lo que tengo, sino soy lo que soy, que lo que tengo no me debe gobernar, que lo que tengo no tengo que mostrarlo para yo sentirme o para que los otros crean que yo soy. Y peor que eso, como estamos en la época de los préstamos, de utilizar el dinero de otros, entonces tomamos prestado para comprar algo para que los otros crean que ya yo llegué ahí cuando no he llegado. No, sobre todo es que con este capitalismo agresivo está, por ejemplo, que a ti te llamen, dice, mira, hay una autoferia X de tal banco, le tenemos aquí en este banco 2 millones de pesos ya aprobados. Usted solo tiene que ir ahí en la 27 con, usted vaya, que le van a entregar el vehículo. Exactamente. Una persona que no esté muy centrado, dice a vivir que son 2 días. Te puedes imaginar que tú tienes un salario y de ese salario tienes que sacar una cuota de 20, 25, 30 mil pesos todos los meses durante los próximos 7 años para pagar esa nave en que te vas a montar, que has dado la tuya, que ya la devalorizaste y que realmente te suplía todo lo que te suple esta, menos la autoestima, porque creemos que la autoestima es simplemente vernos más allá.
Muchísimas gracias, Diego Sosa. Por eso es que es el responsable de esta sección de finanzas personales. Yo espero que durante mucho tiempo estemos aquí porque tenemos muchas cosas que aprender de tu sabiduría. Muchas gracias, Pablo. Estaré mañana en Santiago, en la feria del Banco Central, de la Feria Económica del Banco Central. Pueden ver en mi Instagram, Diego Sosa Sosa, todas las informaciones para que se inscriban. Es gratuita, así que allá nos vemos. Muchísimas gracias, Diego Sosa. Continúa Enfoque Matinal. Señores, estaremos pendientes de los videos que ustedes nos pueden enviar a través de las redes sociales, vía WhatsApp o vía también la aplicación CDN ON, que pueden descargar en sus celulares inteligentes, en sus celulares Android, de manera exacta. Casi apuntando a la parte final, aquí estamos. Sí, y antes de irnos, presten atención porque el gobierno alemán acaba de rechazar el embajador que envió el señor Guaidó. Entonces, eso es importante por el liderazgo que tiene Alemania en Europa y eso va a picar y se va a extender. A partir de esta decisión, posiblemente mañana tendremos que extendernos hablando de las implicaciones de que un país tan determinante en Europa no acepta al embajador que manda este señor Guaidó, entonces ya es un asunto importante. Y yo estaré pendiente a las 9 a las entrevistas en el Consejo Nacional de la Magistratura a los aspirantes a integrar la Suprema Corte. No se lo pierdan, hoy hay 2 o 3 cuartos bates. Ustedes buscan la lista y se darán cuenta que habrá filete. Lean el reglamento, magistrados. Y estén pendientes porque aquí en CDN tendremos todos los detalles. Gracias por su compañía. Mañana a las 7 aquí estamos madrugando para que el día se ponga bueno. El de hoy está enterito, aprovechelo.